Tenemos con nosotros a Jesús de Blas Recio, que ha participado en nuestros congresos desde 2009, y gracias a él, y solo a él, el colegio ha apoyado siempre los congresos. Veremos a partir de ahora que ya no va a estar, desgraciadamente, en el colegio porque ya se ha jubilado, pero lo veo difícil que venga alguien del colegio, porque este año, a instancias de él, me puse en contacto con alguna del colegio y nada de nada. No son capaces de, no quieren venir. No lo sé por qué. Y además también, pues siempre había venido a presentar el congreso. Yo quería tenerle alguna vez dando una ponencia, porque no va a venir desde Segovia, que hace una kilometrada, a estar aquí 10 minutos. Queríamos verle en una conferencia y además con este título que tampoco nunca se ha dado un solo papá, el tema del suicidio. Así que nada, es además tiene la acreditación nacional como especialista en servicios sociales. Y la conferencia de suicidio y autolesiones adolescentes. Así que nada, Jesús, cuando quieras. Pues, a ver, yo soy padre de familia, tengo mujer y 3 hijos, y en mi casa cuando hablo no me escucha nadie. Cuando me invitó Juan Carlos, pues evidentemente me sentí agradecido, y a ustedes pues les agradezco también que estén dispuestos a escuchar lo que yo he pensado contarles. Como ven, llevo como más de 10 años siendo el coordinador del grupo de intervención en emergencias entre el 112 y el Colegio de Psicología, y ahí hemos tenido pues bueno, algún trato con adolescentes en situaciones de emergencia, y me parecía que podía ser interesante que yo les trajera pues las emociones que se manejan, que les intentara contar un poco cómo funciona eso, porque los psicólogos somos especialistas en emociones y en conductas, y que a lo mejor podía darles alguna idea de cómo funcionan estas cosas. Lo hice así porque el resto de las informaciones, pues Arantxa o Alicia, en fin, un montón de compañeros que van a estar dándoles información. Por otra parte, no me puedo marchar, no puedo dejar esto sin animarles a ustedes a continuar adelante con su trabajo, porque es un esfuerzo importante el que están haciendo, y es un esfuerzo necesario, porque la aportación que ustedes hacen, a pesar de lo que les está costando y del trabajo y de los sinsabores y lo que comentaba hace un momento Arantxa, ¿no? La alienación parental no existe, pues sí que existe, y además la vemos, y la vemos con toda claridad, pero no podemos hablar de ella pues porque hay intereses o porque hay gente que se empeña en ella. Bueno, yo paso a lo que viene. El tema del suicidio es uno de los temas que emocionalmente más impactan, sobre todo a las familias y a las familias en conflicto, la posibilidad del riesgo, etcétera, etcétera. Hay algunos conceptos que son básicos, ¿no? Primero, el suicida que intenta suicidarse, el que ha llevado al intento del suicidio, no quiere morir, lo que quiere es no sufrir, evitar el sufrimiento. Le aterra la posibilidad de que esa sensación de sufrimiento se prolongue en el tiempo e incluso se incremente, ¿no? Un segundo concepto que es muy importante, aquí nos vamos a detener un poco. El suicidio es una batalla entre la razón y el instinto de conservación. Si la razón tiene más potencia, más fuerza que el instinto de conservación, el riesgo de suicidio es alto. Si el instinto de conservación tiene más fuerza, más potencia que la capacidad de la persona para generar argumentos que le lleven al suicidio, el suicidio lógicamente va a estar un poco más difícil. Voy a explicarles cómo se genera la inteligencia humana, cómo se va desarrollando, para que poder explicar un poco cómo los niños y los adolescentes manejan todo este tipo de emociones, ¿no? Evidentemente, si nosotros nos sentamos al lado de un niño recién nacido
y le intentamos leer, pues la razón crítica de Kant, es fácil que no entienda nada y que no tenga ninguna manifestación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va generando la capacidad de adquirir conocimientos? Pues porque se van abriendo espacios, se van abriendo estructuras. Es algo así como los sacos donde se puede meter el conocimiento. Para los que tengan formación en psicología, voy a seguir un poco los esquemas de Piaget. Imaginen, vamos a coger un niño de 3 meses, por ejemplo. Un niño de 3 meses, le enseñamos un sonajero, el niño lo ve, lo tapamos debajo de una sábana y para el niño el sonajero desaparece, deja de existir. Si eso mismo lo hacemos con 6 meses, le movemos el sonajero, metemos el sonajero debajo de una sábana, el niño va a levantar la sábana y a coger el sonajero. Esto que parece tan simple viene a indicarnos lo que los psicólogos llamamos la permanencia del objeto. Es decir, el niño ya es capaz de darse cuenta de que hay cosas que aunque no las vea existen, aunque su cuidador principal no le vea, existen, y sabe que puede llamarle y va a acudir a la llamada. Por eso los niños inicialmente son muy pasivos y a partir de un determinado momento, en torno a los 6 meses, 6-7 meses, son bastante más demandantes, son bastante más activos. Bueno, vamos a pegar un salto a los 5 años. Se van generando estructuras donde los niños van asimilando conocimientos y aproximadamente en esta edad, 4 o 5 años, se generan una serie de estructuras y entre ellas una que es la reversibilidad. Es decir, el niño adquiere la capacidad de darse cuenta de que hay cosas que van y luego vuelven, y eso le permite aprender a sumar y restar, a multiplicar y dividir, y a darse cuenta no solo de que hay cosas que van y luego vuelven, sino que hay cosas que van y luego no vuelven, por ejemplo, la muerte. Y a partir de aquí pueden empezar a conceptualizar sobre la muerte. Vamos a dar un paso un poco más adelante, hacia los 7 años. Los niños siguen generando estructuras intelectuales y empiezan a operar con conceptos, pero en esta edad son solo conceptos básicamente observables, cosas que se ven, que se tocan, que se pueden manejar objetivamente, ¿no? Todavía no tienen acceso al pensamiento simbólico, no tienen acceso a criterios más complejos, como puedan ser los criterios morales, etcétera, etcétera. Se mantienen en este momento, entre los 7 años, en lo que Piaget llamaba las operaciones concretas. Y, a ver, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con niños en una explosión que hubo en Palencia, en Las Planas, no sé si les suena, explotó un edificio, allí hubo fallecidos, y bueno, se estaba buscando a un adolescente que no se le encontraba, no se sabía si había dormido ahí esa noche o estaba en los escombros o había estado con los amigos y no estaba allí. Bueno, se pueden imaginar que la situación era crispante, ¿no? Pues uno de los niños con los que yo trabajé, su preocupación principal era saber si él iba a poder celebrar su comunión tal como la tenía planteada. Para otro niño, más o menos de la misma edad, su preocupación principal estaba en saber si los bomberos iban a poder recuperar su PlayStation. Pero no es que los niños sean egoístas o no es que sean incapaces, es que sus estructuras son las que son. Quiere decir que a esta edad, para los niños lo importante es saberse atendidos, protegidos, cuidados, que van a tener una persona o alguien que va a estar pendiente de ellos y que les va a atender, que les va a cuidar. A partir de los 11, los 12 años, la cosa ya se complica más, porque ahí ya se generan estructuras intelectuales capaces de alojar emociones más complejas, de alojar sentimientos, de alojar criterios morales, de alojar valores, como pueda ser valores de carácter ético, ¿no? Bueno, esto nos lleva, por ejemplo, a que, fíjense en este esquema. Aquí abajo, y en la estadística de suicidio dice que hay 4.000 y pico, 4.100
fíjense ahí. Menores de 15 años, un total de 10. 3 mujeres, 3 niñas y 7 niños. Menores de 15 años, un total de 10. ¿Por qué? Pues porque con la inteligencia que ellos tienen, con la capacidad intelectual basadas básicamente en las operaciones concretas, aún no han sido capaces de generar argumentos con suficiente consistencia como para combatir el instinto de conservación. Quiere decir que niños por debajo de los 7 o de los 8 años es muy difícil, prácticamente imposible que se suiciden. Puede haber algún intento de reclamo de atención, que se les vaya la mano, pero en esas edades, insisto, lo que les preocupa, lo que les angustia más es pues saber que van a estar cuidados y que van a estar atendidos, ¿no? Pero aún las relaciones afectivas todavía no están completamente maduras y por eso no son capaces de generar ese tipo de argumentos, y en ese rango de edad el número de suicidios es prácticamente, bueno, es muy bajo. Empieza a subir a partir de los 15 años. Fíjense qué salto da. En esos años ya llega a los 300 y pico, casi a los 400 suicidios. ¿Por qué? Pues porque ya ahí sí que son capaces de, en esa batalla que yo les decía de entre la razón y el instinto de conservación, que los adolescentes ya son capaces de generar esos argumentos que les pueden llevar a la consumación del suicidio. Bueno, la situación actual de la conducta suicida en España mejor no hablamos. Esto, a pesar de que es se ha calificado como un problema de salud pública, se sigue pensando y hay gente que argumenta cosas absurdas como que son decisiones personales, individuales y que no son problemas que afecten socialmente. Sin embargo, yo entiendo que una de las funciones principales de un Estado es la de preservar la vida de los ciudadanos, y con estas cifras pues está claro que no se está cumpliendo esa función y por tanto hay que empezar a decirle a los políticos que sus intereses son unas cosas y nuestras necesidades otras. Bueno, esto es un poco la estadística, pero estas estadísticas tampoco son muy claras porque aquí figura simplemente en función de los protocolos que se manejen para llevar adelante el criterio de si es un suicidio o no es un suicidio. Ahí hay pues, muchos accidentes que están dentro de esas estadísticas que figuran como accidentes, pero una señora, por ejemplo, que sale a tender la ropa y se cae desde un 5º piso, pues bueno, es un accidente. Pues, a lo mejor es un accidente si cae justo debajo, incluso se golpea con las barandillas de los pisos de abajo, ¿no? Pero si aparece como 4 metros por delante del edificio, a lo mejor es que ha dado un impulso. Bueno, estas cosas están ahí, ¿no? Y bueno, se sigue considerando accidentes algo que no son tales accidentes, con lo cual los 4.100 y pico suicidios no son 4.100 y pico, son bastantes más. El suicidio, les ponía antes que no es un acto voluntario, no es un acto impulsivo. Puede haber algunos suicidios que puedan ser impulsivos, como puede ser, un ludópata, ¿no? Que pierde otra vez el sueldo en el juego y dice, va, tiro por la ventana y esto se acaba. Pero normalmente el suicidio no es un acto impulsivo. ¿Por qué? Pues porque hay que pensar qué, cómo, cuándo, dónde, cómo lo vamos a hacer, en qué momento. Todo eso es elaborar un programa y ese programa se tarda aproximadamente entre 3 y 6 meses en elaborar. ¿Por qué? Pues porque hay una continua contradicción de lo hago, no lo hago, mi familia, no mi familia, estoy sufriendo, no estoy sufriendo. Bueno, pues hay un ir y venir, una constante ambivalencia en lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Ese programa, digamos, para
llegar a la ideación suicida empieza con el estado de desesperanza. Los psicólogos hemos intentado establecer una relación causa-efecto entre suicidio y algunos trastornos, como puede ser la esquizofrenia, como puede ser la depresión, como pueden ser los trastornos límites de personalidad o bueno, pues, trastornos de ese tipo, ¿no? Pero no hay una relación directa y de hecho el suicidio no es una enfermedad mental. No hay una relación directa pues porque hay suicidas que no han tenido nunca una depresión y hay depresivos que no se han suicidado nunca ni se suicidaron. Entonces, bueno, puede haber algunos elementos o algunas circunstancias que faciliten el que se lleve al suicidio. Sin embargo, sí que encontramos siempre detrás de todos los suicidios lo que es la desesperanza. La desesperanza es la falta de expectativa de futuro, la falta de tener un proyecto de vida. Eso lo encontramos en todos los suicidios. Bueno, hay un libro que es muy interesante que se llama El hombre en busca de sentido, no sé si lo conocen, es de Viktor Frankl, ¿no? Y él ahí más o menos hace un estudio de las emociones que se manejan en un campo de concentración y llega a la conclusión de que aquellos que tienen un porqué para vivir tienen más posibilidades de sobrevivir que los que están en la desesperanza. O sea, aquellos que tienen una expectativa de futuro, de decir, bueno, pues yo quiero encontrarme con mi familia, cuando salga de aquí tengo que mantenerme vivo para salir de aquí y volver a estar con ellos, o simplemente cuidar de la gente con la que estaban conviviendo en aquellas circunstancias, o por fastidiar a los alemanes, ¿no? Ellos quieren que yo me muera, pues mi reina, que es la única que puedo hacer, es mantenerme vivo. Bueno, pues aquellos que tenían, digamos, un programa, un proyecto de vida, tenían muchas más posibilidades de sobrevivir que los que no lo tenían. Decía Nietzsche también que el hombre que tiene un porqué para vivir acepta casi cualquier cómo. Y esto pues viene un poco a dar la razón. Pero vamos al proceso de ideación suicida. Se inicia con una desesperanza, con una falta de expectativa para poder... se empieza a madurar la idea y a buscar los primeros argumentos y los primeros detalles de por qué lo quiero hacer. Y aquí ya entramos en cuestiones pues, de carácter ético, ¿no? Hasta qué punto es legítimo o no es legítimo que a una persona que le diagnostican un Alzheimer, pues dentro de unos meses no vas a conocer a nadie. Tú que toda la vida has estado peleando para ser independiente, para no depender de nadie, ahora vas a depender de una señora que te cambie el pañal 3 veces al día. Todo el dinero que has estado ahorrando y con el que has estado trabajando para dejárselo a tus hijos, te lo vas a gastar en médicos y en hospitales, ¿no? Y bueno, pues, que haya gente que diga, yo no quiero acabar así. Este no es mi final. ¿Hasta qué punto eso es legítimo o no es legítimo? Bueno, sin entrar en más. Se empiezan a buscar los primeros argumentos y la maduración de la idea, ¿no? Se llega a la concreción de los detalles generales del plan suicida, de cuándo, cómo, dónde, etcétera, etcétera. Cuando eso ya está organizado, cualquier circunstancia, por leve que parezca o por insignificante que parezca, puede ser el detonante que lleve a la consecución del suicidio, ¿no? Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con una señora, 94 años, silla de ruedas, sin movilidad. Los hijos le dicen, pues mire, madre, le vamos a llevar a una residencia porque está usted mucho tiempo sola, porque además los cuidados que necesita nosotros no se los podemos dar y va usted a estar mejor allí. 2 días después la señora se metió algodones en las narices, se tapó las fosas nasales, se metió un trapo en la boca y murió asfixiada. Los hijos
lógicamente pensaron que se había suicidado porque la iban a llevar a una residencia. No es verdad. No es verdad. Esa fue, digamos, la gota que colmó el vaso, pero no es la causa del suicidio. Podría haber sido pues, una discusión entre los hermanos, o podría haber sido una rotura del tejado de la casa o una carta de banco. Algo que hubiera sido la gota que colma el vaso, pero generalmente lo que se considera como la causa del suicidio no es la causa del suicidio. Otra de las cosas que, de los casos en los que intervenimos, fue un agricultor, se había jubilado y los hijos le dijeron, pues padre, todo esto que tiene usted aquí, el tractor, todas estas cosas, estos aperos de la labranza y tal, los vamos a vender y pues lo aprovecha usted pues, para los años que le queden, pues hace usted viajes, o se compra usted caprichos, lo hace usted algo, como esto lo tenemos aquí, no sirve para nada. Vendieron el tractor y al día siguiente o los 2 días el señor se ahorcó. Lógicamente los hijos pensaron que se ahorcaba porque ellos habían vendido el tractor. Tampoco es verdad, porque para llegar a ahorcarse tenía que haber establecido este proceso de ideación suicida, este plan suicida. Y este plan suicida, insisto, se lleva entre 3 y 6 meses. Lo del tractor pues, pudo ser la gota que colmó el vaso, pero si no hubiera sido eso, podía haber sido una discusión con los vecinos o podía haber sido cualquier otra causa, ¿no? Generalmente no es el suicidio, no está causado por lo que se suele achacar, salvo en muy escasas circunstancias. Un 80% está preparado, lo cual quiere decir que hay previamente una organización para llevarlo a cabo y la gota que colma el vaso, que es la que normalmente se puede decir, oye, se ha suicidado porque ya el banco le ha amenazado con desahuciar. El banco no tiene nada que ver. El banco ha sido la última gota, pero antes había ya. Y bueno, una vez que se tiene todo esto ya organizado, que se tiene preparado, pues es cuando puede llegar el suicidio. ¿Cómo sabemos que se está preparando? Pues porque se suelen dar, estos son mitos que no vamos a ver. ¿Cómo sabemos que se está preparando? Pues sabemos que se está preparando porque vemos a la persona que tiene cambios repentinos en su conducta. Imagínense una persona que se va a suicidar, que ha decidido que se va a suicidar, que no quiere saber nada de la vida, bueno, pues se desentiende de la alimentación, si es diabético y le gusta el dulce, pues va a comer todo el dulce que le dé la gana, si tiene colesterol y le encantan los torrendos, pues para allá que va. Si no le gusta o no le apetece ducharse, pues no se va a duchar. Si no quiere mantener las relaciones mínimas de cortesía con la gente con la que convive, pues no las va a mantener. Ni la higiene, o sea, le da todo igual. Los cambios de hábitos en la alimentación, los cambios de comportamiento en las relaciones, etcétera, etcétera, son lo que está diciendo que algo está pasando. Eso suele ir acompañado además con, por una parte, manifestaciones del tipo que son observados, ¿no? Regalar objetos, ¿no? Pues mira, esta pluma que es de mi padre, que la tengo mucho cariño, quiero que la tengas tú. Además, preparar las cosas en el banco para que las cuentas estén más o menos en condiciones para que alguien pueda manejarlo, pueda sacar ese dinero. Posiblemente se haga un testamento, se hagan papeles, etcétera, etcétera, como que de alguna manera prepara un poco lo que vaya a pasar, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otras conductas que sí que nos dan la idea de que se puede estar despidiendo, ¿no? Y eso, digamos que son manifestaciones que son observables. La indiferencia a los elogios, cambio en el aspecto físico, la utilización de drogas, el desprenderse de objetos, la exposición a riesgos innecesarios, pues por ejemplo, hacer escalada en zonas de riesgo extremo o conducir a unas velocidades más allá de lo permitido, ¿no? Algunas veces, algunos accidentes, sobre todo de coche con camiones, ¿no?
intentan simular un accidente para que, porque claro, el suicidio las compañías de seguros no lo contemplan y entonces no lo pagan, pero un accidente de tráfico sí que lo pagaría. Si un señor conduce o se sale de la carretera, ahí hay posibilidades de que el golpe no sea definitivo. Es más definitivo si se choca contra alguien, pero claro, si se choca contra otro coche puede matar a la gente que viene de frente y no quiere hacer eso. Sin embargo, si se choca contra un camión, al camionero posiblemente no le pase nada y él se mate, ¿no? Es muy frecuente los accidentes que saltan la mediana y coches que chocan contra camiones, que el camionero diga, pero si es que yo venía, es que ha venido a por mí, ha venido a por mí. Claro, pues, ese tipo de cosas también se consideran accidentes que en realidad no lo son. Ahí tienen ustedes, por si lo necesitan o por si quieren, algunos teléfonos. El teléfono de la esperanza es bastante interesante y además funciona bien. El teléfono de la esperanza, bueno, yo tenía la idea equivocada de que era un poco monjil y que era, bueno, pues que te iban a montar cosas. No, funciona bastante bien. Hay, si tienes suerte, que generalmente se suele tener, profesionales con preparación y con experiencia para poderlo hacer. Luego hay otros teléfonos, como por ejemplo el 024, que, bueno, se pueden utilizar, pero el 024 está atendido por voluntarios y los voluntarios no saben muy bien qué hacer cuando se encuentran con la logopedia agudo. Entonces se lo pasan al 112 y el 112 nos lo pasa a nosotros. Bueno, vamos con el tema de las autolesiones. En las autolesiones no son intentos de suicidio. Las autolesiones, que son cortes que se hacen los adolescentes o quemaduras o tirones de mechones de pelo, se arrancan mechones de pelo o se dan golpes, etcétera, etcétera, no son intentos suicidas. ¿Por qué sabemos que no son intentos suicidas? Pues sobre todo por la letalidad. No es lo mismo pegarte un tiro directamente, que eso es letal, que tomar pastillas, ¿no? Si tomas pastillas, pues tienes un tiempo en el que se te puede atender, se te puede cuidar. La letalidad de tomar pastillas no es la misma, o la letalidad de hacerte cortes en los brazos o en las piernas no es la misma que la de tirarte por una altura considerable, ¿no? Entonces eso es lo que nos da la idea de si es una autolesión o si es un intento de suicidio real. La estadística de Paco Sainiero, que es un compañero del Colegio de Psicología de Castilla y León, es que entre un 13 y un 30% en adolescentes van a hacer uso de las autolesiones. La edad de inicio está entre los 12 y los 16 años aproximadamente. Normalmente suele durar entre 2 y 5 años, como mucho. Algunos llegan a los 10, pero vamos, lo normal es que dure 2, 3, 4 años y a partir de los 24 años desaparece. Insisto que la diferencia entre una autolesión es que no es un intento suicida. La autolesión sí que está considerada como un trastorno mental y está catalogada en el DSM-5 como tal trastorno mental, mientras que el suicidio no está catalogado como un trastorno mental porque no es una enfermedad mental. ¿Cómo detectar las autolesiones? Pues a través de la información de personas, a través de observación de señales, como pueda ser encontrar en la mesilla objetos que puedan contribuir a curar las lesiones, como puedan ser vendajes, o pueda ser agua oxigenada, o pueda ser cosas de ese tipo, ¿no? Encontrarlas, ¿no? Otra de las posibilidades de detectarlo, además de porque nos lo digan, porque normalmente suelen ir tapando las heridas que se han causado, ¿no? No es fácil que se pongan en el bañador porque se verían los cortes si lo han hecho en las piernas. La manga larga generalmente, no suelen utilizar manga corta.
Y bueno, pues todas estas cosas yo se las estoy contando sin ánimo de alarmarles, pero sí con la intención de que haya una cierta prevención con respecto a los adolescentes, porque, insisto, es un problema de salud pública y afecta, les decía al principio, a 4.000 personas directamente. Pero detrás de esas 4.000 personas hay otros 20 intentos que no se han llegado a consumar. O sea, estamos hablando de 80.000 personas al año. Y 80.000 personas al año ya son intentos. Y detrás de cada uno de esos intentos, y ya estamos en 80.000 personas, hay padres, hay hijos, hay hermanos, hay familia que de alguna forma también se van a sentir afectados y bueno, pues, que van a tener un poquillo de aprensión como consecuencia de estas cosas. Y eso se calcula en torno a unos 10 más o menos, con lo cual 80.000 por 10, estamos hablando de 800.000 personas al año afectadas por temas de suicidio. Y esto sigue sin atenderse. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ya gracias a Dios se ha conseguido eliminar el tabú en la prensa, y la prensa ya lo dice, ¿no? Pero, de todas formas, sigue habiendo gente pues, que dice cosas muy raras, ¿no? O sea, es que el hablar del suicidio lo provoca. Mire usted, yo sé que Verónica Forqué se suicidó, sé que Voltaire se suicidó, sé que Hemingway se suicidó, y nunca se me ha ocurrido ir a suicidarme como Verónica Forqué. O sea, eso de invitación es absolutamente falso, y no solo es falso, sino que es absurdo. Bueno, los objetivos en general no es eliminar la conducta. Cuando se trabaja con estos niños, con adolescentes, el objetivo no es eliminar la conducta, sino hacer que disminuya la frecuencia, la gravedad, e implantando conductas alternativas. Intentar trabajar la tolerancia a la frustración, entrenar a los niños en la resolución de conflictos y el tratamiento de trastornos comórbidos y el control de los estímulos desencadenantes. Hay una cosa que me van a dar 2 minutos, a pesar de que me vas y me dejas. 2 minutos. Bueno, una de las cosas que es muy importante es la autoestima. En los niños, en los adultos, en todo el mundo, la autoestima es el motor del comportamiento. Y hay que fomentarla y hay que intentar promover la autoestima de las personas. Hay 3 trampas en las que todos caemos y que tenemos que tener conocimiento de que caemos e intentar salir de ellas. Trampa número 1. Cuando tenemos un fracaso, generalizarlo del fracaso puntual al resto de la persona. Me explico. Yo suspendo un examen, bueno, pues le he suspendido, alguien le habrá hecho mejor que yo, se hizo una oposición, o no le he estudiado suficientemente y me han suspendido, o lo he suspendido. Bueno, la trampa. Soy un inútil, no valgo para nada, lo hago todo mal. No. Es que tú has hecho un examen mal, pero el resto no tienes por qué generalizarlo porque tú tienes un valor importante. Es más, la naturaleza está especializada en diversidad. No hay 2 individuos de la misma especie que sean idénticos. Quiere decir que cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí somos único, exclusivo. No hay entre cientos de millones de personas otra igual, idéntica a nosotros. Luego tenemos unos valores que tenemos que utilizar, que tenemos que considerarlos. Segunda trampa. Si yo me esfuerzo con todo lo que hago, siempre lo puedo hacer un poco mejor. Si yo acepto eso, estoy condenado a la insatisfacción eterna. Yo nunca me levanto pensando que voy a hacer las cosas mal. Lo hago lo mejor que puedo en función de mi motivación, en función de mis recursos, en función de mi capacidad, de mi estado de ánimo en ese momento, etcétera, etcétera. Pero que no me vengan diciendo que lo puedo hacer mejor, porque a lo mejor si intento hacer eso mismo dentro de unas horas, lo que hago es hacerlo peor. Cuando lo hago lo mejor que puedo. Tercera trampa, la culpa. Vivimos una sociedad tremendamente culpabilizante.
tenemos la culpa del hambre en el mundo, tenemos la culpa del cambio climático, tenemos la culpa de todo. Yo no tengo la culpa de nada. A mí me dijeron, oiga, utilice usted este combustible que ya verá usted qué calefacción más buena y qué bien va a ir el coche. Y ahora me vienen y me señalan y me dicen, oiga, es que está usted contaminando el ambiente. Bueno, pues dígame usted cómo lo hago, pero yo no voy a prescindir ni de mi frigorífico, ni de mi coche, ni de las comodidades que yo tengo porque usted me las ha inculcado y me las ha metido. Y no me venga ahora diciendo que yo tengo la culpa. Y bueno, si entramos en la iglesia ya ni les cuento. Ya en la iglesia, por mi culpa, por mi grandísima culpa, no grande, grandísima culpa. ¿Y por qué pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión? O sea, no me escapo por ningún lado. Y además, claro, desde que entras hasta que sales, porque no vales, porque no eres digno, porque te vas a condenar, porque eres una oveja y el cura es el pastor, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero entrar en más historias porque no quiero profundizar en el asunto, ¿no? Pero bueno, sí que me parece importante que consideren que la autoestima es importante y que hay que intentar evitar caer en eso. Y gracias por los 5 minutos que me han concedido y bueno, pues ánimo y a salir adelante. Bueno, una pregunta solo, gracias Jesús, y una o dos máximo, y nos vamos a comer. Sí. Hola, buenos días. Hablabas, Jesús, que no es una autolesión, no es un intento de suicidio, pero sí es verdad que en la práctica clínica sí que vemos adolescentes que se autolesionan, que van avanzando, que tienen intentos de suicidio, que no sé si se consideran o se puede explicar si esos intentos que no son efectivos, que no están pensados, esa elaboración que hablabas y que decías, sino que es verdad que a veces se ven como respuesta a algo impulsivo, igual que una autolesión, igual que un corte que hace. ¿Qué relación causal, o si la hay, o si no la hay entre autolesiones y suicidio real? ¿Qué porcentaje o qué puede explicar de personas que se autolesionan terminan suicidando? No. Si la hay. La autolesión precisamente se caracteriza porque no es un intento de suicidio y además la autolesión excluye el intento de suicidio. Paco Sainiero, que es un compañero que lo ha estudiado y que ha trabajado mucho en profundidad con ello, diferencia precisamente el intento de suicidio de la autolesión porque la autolesión excluye el intento de suicidio. En algún momento se puede considerar como que la autolesión es un sucedáneo del suicidio, ¿no? Pero no es así. Y se evalúa fundamentalmente por el nivel de letalidad y por la preparación. La autolesión lo que hace es aliviar una emocionalidad conflictiva, un estado emocional muy tenso, muy opresivo, ¿no? Y el corte lo que hace es, bueno, pues distender toda esa opresión, toda esa angustia, ¿no? Claro, eso crea un reflejo condicionado. O sea, me siento muy mal, estoy muy estresado, tengo un estado emocional muy convulso, muy complicado, me he cortado y el hecho de cortarme y de dar la sangre me ha relajado mucho, ¿no? Sirve a un estímulo gratificante, con lo cual se crea un cierto estímulo condicional. Pero claro, eso a partir de un determinado momento desaparece. La autolesión es, digamos, algo que se opone al suicidio, que puede evitar el suicidio incluso. ¿Se podría decir que con la autolesión consciente o inconscientemente se va buscando la endorfina? ¿Perdón? Que si se podría decir que consciente o inconscientemente con la autolesión se va buscando la generación de endorfinas. Sí, porque de hecho una de las alternativas a las autolesiones está, además de buscar actividades gratificantes, utilizar el deporte, utilizar que lógicamente el deporte genera endorfinas, ¿no? Utilizar el deporte, utilizar esfuerzos
que puedan llevar a la generación de endorfinas, ¿no? Sí. Otra cosa, yo como trabajo en la prisión de Marsella, ahí se están cortando todos los días. Entonces, ¿eso qué es? ¿Un trastorno? ¿Están trastornados? Hay que llevarles al psiquiátrico, porque eso a diario tienen que cortarse. Sí, eso es un trastorno. Eso no son intentos, no va encaminado al suicidio. Esos son trastornos que están vinculados a, digamos, algunos problemas de personalidad. Y, lógicamente, bueno, pues, insisto que a partir de los 24 años, teóricamente empieza a desaparecer. Teóricamente, por lo que tú dices, los que se autolesionan son mayores de 24 años. Sí. Claro. Esto contradice un poco lo que está diciendo Paco. Paco dice que a partir de los 24 años empieza a descender, incluso desaparece, pero claro, si se mantiene ahí, a lo mejor es que las autolesiones están cumpliendo alguna función que a nosotros se nos escapa. Pueda ser el cambiar de módulo, el salir de allí, o el que se les considere como una persona en riesgo de suicidio y que a partir de ahí obtengan los beneficios. No lo sé, se me ocurre pensar que puede haber alguna de esas estrategias, pero insisto que la autolesión no es un intento de suicidio y que si se autolesiona, pues, se le intente cuidar, se le intente atender, pero no considerando que hay riesgo de suicidio, sino considerando que la persona está emocionalmente trastornada, que necesita una atención emocional, posiblemente una rehabilitación, una atención psiquiátrica, etcétera, etcétera. No, solo apuntar que el medio penitenciario es considerado un contexto patológico en sí mismo. Claro. Por eso muchas estadísticas de población general no se pueden aplicar en población que está internada en centros penitenciarios porque es extraordinario, entonces no se puede aplicar el contexto natural con el contexto penitenciario. Para explicar un poco por qué la estadística no se cumple, seguramente en el tema de los suicidios, seguramente en otras patologías, porque el penitenciario ya causa y es un contexto y un medio que requiere una investigación aparte o una alternativa al medio, que es también lo que se está evaluando para dar explicación de por qué no casan las estadísticas. Sí, pudiera ser. O externalizar el daño, ¿no? Que es siente de estar privado de libertad, estar en regulación, porque además un día es igual a otro, igual a otro, igual a otro, pues un acto ocasionalista, por decirlo así, ¿no? Sí, por demostrar el daño que sufre, ¿no? El interno. Pudiera ser. Bueno, pero vamos, que todas estas hipótesis explicativas están sin contemplar porque, como decía Arantxa, esto se ha trabajado en contextos normales, ¿no? Sí que se ha contemplado la posibilidad y se ha contemplado parte de la muestra procedente de familias en conflicto, pero no eso es... Como el objeto de este congreso son las rupturas familiares y no la situación de las instituciones penitenciarias, por ahí nos tapamos y podemos comer. Sí, una última pregunta. He visto que en las estadísticas hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, pero en el periodo de la adolescencia me ha parecido ver que cambiaba, porque puede ser que cambiaba el término hombre y mujer en esa franja de edad, porque puede ser debido, o a que es debido que se suicide más un género que otro, por ejemplo. Porque, a ver, se explica en términos de expectativa social. El hombre, a partir de los 50, que es cuando se generaba una estadística subida, a partir de los 50 empieza a tener la consideración de no he conseguido mis objetivos, estoy fracasando, empieza a generar desesperanza, que es el origen del suicidio, ¿no? La mujer lo puede tener esa misma sensación incluso antes, ¿no? Porque hasta ahora las expectativas que se le concedían a la mujer, los proyectos de vida de la mujer eran diferentes de los proyectos de vida del hombre, ¿no?
y la mujer encontraba lo llamado techo de cristal, encontraba dificultades para salir adelante en ámbitos pues incluso masculinos, ¿no? El otro día, hablando con una bombera en Segovia, ¿no?, decía que ya había tenido muchos problemas porque, claro, era conductora y había tenido muchos problemas para ser bombera y para ser conductora, ¿no? Porque estaba, ¿no?, hasta que consiguió demostrar a sus compañeros que lo podía hacer bien, incluso mejor que ellos, ¿no? Pero digamos que esa desesperanza en la mujer aparece antes, ¿no? Bueno, acabamos aquí y nos vamos a comer. Gracias, Jesús.